Mi esposa me cambió por mi tío porque un gitano se lo dijo, pero cuando supo la verdad no pudo dejar de llorar. Mi nombre es Carlos, tengo 33 años y hasta hace poco creía que mi matrimonio con Laura, de 29 años, era sólido. Siempre fuimos esa pareja que hacía todo juntos, películas los sábados, viaje anual a la playa, planes para comprar una casa más grande. Nunca fuimos del tipo que se esconde secretos el uno al otro, y eso fue precisamente lo que me hizo confiar tanto en ella. Pero de repente comencé a notar que Laura era diferente. Al principio hubo cambios sutiles, casi imperceptibles. Pequeñas pausas en las conversaciones, miradas en blanco, respuestas breves y evasivas. Pensé que era solo cansancio o estrés, algo normal. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era así. Los cambios comenzaron de forma sutil, pero pronto se convirtieron en algo imposible de ignorar. Primero, dejó de entrar a nuestra habitación después de las 7 de la noche, como si allí hubiera algo malo. Al principio pensé que era extraño, pero no me preocupé. Hasta que un día, mientras dejaba caer una camisa azul sobre la cama, vi a Laura congelarse. Su rostro palideció, como si estuviera viendo algo horrible. Carlos, por favor saca ese color de aquí. No quiero esa energía en nuestra casa. No entendí. ¿Qué energía, Laura? Ella sacudió la cabeza nerviosamente. Solo escúchame, ¿de acuerdo? Es grave. En ese momento sentí un extraño escalofrío. Ya no era una cuestión de superstición. Algo le estaba pasando a mi esposa. El colmo de mi inquietud llegó cuando la encontré sentada en el piso de la sala, rodeada de velas encendidas, hierbas secas esparcidas a su alrededor y un fuerte olor a incienso en el aire. Ella susurró algo suavemente, como si estuviera rezando o conjurando algo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, ya incómodo. Ella levantó la cabeza, con una mirada que me puso la piel de gallina. Protegiéndonos, amor. Su tono era serio, casi solemne. Le pregunté de qué nos estábamos protegiendo exactamente, pero ella miró hacia otro lado. No puedo decírtelo todavía. Pero descubrí algunas cosas importantes. Esa respuesta me molestó. ¿Descubrió qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero antes de que pudiera insistir, ella ya había apagado las velas y me dijo que olvidara el asunto. A partir de ese día noté que mi esposa estaba cada vez más obsesionada con las supersticiones. Antes de salir de casa, ella consultaba el horóscopo y evitaba salir en ciertos días específicos. Un día íbamos a cenar con amigos, pero en el último momento me detuvo en la puerta. Carlos, no puedo ir. Algo dentro de mí me dice que esta noche va a ser mala. Me reí, pensando que estaba bromeando. Laura, son solo nuestros amigos, ¿qué podría pasar? Pero ella permaneció allí, inmóvil, pálida. Sus ojos estaban muy abiertos de una manera extraña. Si quieres ir, ve. Pero no entro allí. No tuve más remedio que cancelar la cena. Si eso fuera todo, aún podría pasarlo por alto. Pero Laura empezó a alejarse de la gente que nos rodeaba. Dejó de visitar a mi madre porque, según ella, la energía de la casa estaba cargada. Se distanció de viejos amigos, alegando que uno de ellos la miraba de una manera extraña, como si nos estuviera quitando la suerte. Y cuando empezó a impedirme invitar a nadie a nuestra casa, diciendo que primero necesitaba limpiar el aire, comencé a darme cuenta de que algo andaba muy mal. Nuestra casa, antaño llena de vida, amigos y animadas conversaciones, se estaba convirtiendo en un lugar frío, silencioso y aislado. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, me desperté en medio de la noche y me di cuenta de que Laura no estaba en la cama. Me levanté para buscarla y la encontré en el patio trasero, sentada en el suelo, murmurando palabras que no podía entender. El viento soplaba fuerte, pero ella no parecía sentirlo. Me acerqué lentamente, no queriendo asustarla. Laura, ¿qué estás haciendo aquí? Lentamente se volvió hacia mí, sus ojos brillaban a la luz de la luna. Estoy escuchando, Carlos, estoy escuchando lo que tengo que hacer. Todo mi cuerpo se estremeció. Debería haber huido de allí en ese momento. Debería haber hecho algo. Pero quedé paralizado. Lo que alguna vez pareció solo una fase o una nueva creencia suya se estaba convirtiendo en algo mucho más intenso y peligroso. Y todavía no tenía idea de lo que me esperaba. Al principio pensé que era solo una fase, una de esas modas pasajeras que van y vienen. Quizás un nuevo hobby, un interés temporal.
Pero pronto me di cuenta de que Laura se estaba hundiendo cada vez más en esta obsesión. Y lo que empezó como simples supersticiones y rituales domésticos pronto se convirtió en algo mucho más preocupante: el gasto excesivo. Noté que algunas facturas empezaron a llegar tarde. El dinero, que siempre habíamos administrado bien, parecía desaparecer sin explicación. Un día, cuando necesitaba usar la tarjeta para pagar la reparación de un automóvil, me la rechazaron. Esto disparó una alerta en mí. Decidí consultar nuestro extracto bancario, y para mi sorpresa, vi que habían retirado miles de reales de nuestra cuenta. Confundido, comencé a analizar las transacciones y un nombre me llamó la atención: señora Esmeralda. Los cargos eran frecuentes, de importes elevados, algunos incluso el mismo día. En total, a esta misteriosa mujer le faltaban más de $7.000. Me quedé paralizado por un momento, tratando de entender lo que estaba pasando. Sabía que Laura estaba involucrada en cosas espirituales, pero nunca imaginé que gastara tanto dinero en ello. Mi corazón se aceleró y se me formó un nudo en el estómago. ¿A dónde iba todo nuestro dinero? Esa noche esperé a que Laura llegara a casa y tiré el extracto bancario sobre la mesa. Laura, ¿qué es esto? ¿Quién es la señora Esmeralda y por qué gastó en ella casi $8.000? Ella me miró sin pestañear y, con la mayor naturalidad del mundo, respondió: Carlos, ese dinero no se gastó. Fue una inversión en nuestro futuro espiritual. Eso me hizo reír, pero con nerviosismo. ¿Cómo puede alguien pensar que pagarle a un psíquico es una inversión? Intenté discutir, intenté explicar que no podíamos comprometer nuestros ahorros en estas cosas. Pero ella se limitó a negar con la cabeza, irritada. No lo entiendes. Estoy protegiéndonos. Si me detengo ahora, todo podría desmoronarse. El gasto no se detuvo. Cada vez que pensaba que ella ya había cruzado la línea, a Laura se le ocurría una nueva excusa. Velas especiales, baños de hierbas, amuletos protectores. Incluso llegó a pagar por un hechizo de prosperidad, afirmando que, pronto, todo eso nos traería beneficios económicos. Pero lo único que iba creciendo era el agujero en nuestra cuenta bancaria. Me enfurecí y comencé a seguir de cerca todo lo que hacía. Y entonces un día vi a Laura escondiendo dinero en el fondo del armario. Ella estaba retirando notas en secreto de nuestra cuenta, como si supiera que yo no lo aprobaría. Y de hecho, no lo aprobé. Laura, ¿estás usando el dinero del alquiler para estas locuras? Grité, mostrando los recibos que lo demostraban todo. Pero ella ni siquiera parpadeó. Si no hago esto, podríamos estar condenados. ¿Quieres que nos pase algo malo? La convicción en su voz me asustó más que cualquier otra cosa. Ella realmente creía que nos estaba salvando. En ese momento me di cuenta de que Laura no solo estaba gastando dinero. Ella era tomado en algo más grande, algo que todavía no entendía del todo. Y, por más que intentaba abrirle los ojos, parecía que estaba ciega para todo, excepto las palabras de aquella Madame Esmeralda. Todavía no sabía que esto era solo el comienzo. Pronto descubriría que el dinero era solo una parte del problema. Porque, además de la cuenta bancaria, estaba a punto de perder algo mucho más valioso. Hasta entonces, todavía creía que todo era solo una fase. Algo que, con el tiempo, Laura se daría cuenta de que no tenía sentido y volvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Lo peor aún estaba por llegar. Una noche, Laura llegó a casa diferente. Sus ojos brillaron, como si hubiera recibido una revelación divina. Le temblaban las manos y su respiración se aceleraba. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, ella se sentó frente a mí y me tomó las manos con fuerza. Carlos, necesito decirte algo muy serio. Algo que cambiará nuestras vidas. Mi corazón se aceleró. Sabía que vendrían más locuras. Pero nada podía prepararme para lo que ella diría a continuación. Finalmente descubrí la verdad sobre mi vida. Sobre mi destino. Respiró hondo y sus ojos se llenaron de lágrimas. El gitano me reveló algo muy importante. Algo que explica todo lo que estaba sintiendo. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Sentí una opresión en el pecho. Entonces las palabras salieron de su boca y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Carlos, mi verdadero amor nunca fuiste tú. Siempre fue el tío Raúl. Mi cuerpo quedó paralizado. La sangre desapareció de mi cara. ¿Qué? Mi voz era más fuerte de lo que esperaba.
¿Raúl? ¿Mi eso? ¿Ese Raúl? El hombre de 52 años. Pero Laura se limitó a negar con la cabeza, con expresión tranquila, como si fuera lo más natural del mundo. El universo me mostró esto. El gitano lo explicó todo. Raúl y yo éramos almas gemelas en vidas pasadas. Pero algo nos separó. Y ahora, por fin, tenemos la oportunidad de corregir este error. Me reí. Pero fue una risa nerviosa, una risa de desesperación. Esto no puede estar pasando. Mi propia esposa, ¿dejándome por mi tío? Laura, por amor de Dios, ¿estás escuchando lo que dices? Pero ella no parecía conmocionada. De lo contrario. Sé que esto te resulta difícil de aceptar. Pero necesito seguir lo que fue escrito para mí. La convicción en su rostro me hizo sentir un miedo que nunca antes había sentido. En los días siguientes traté de hablar, discutir, hacerle entender que todo esto era solo una manipulación absurda. Pero fue inútil. Laura estuvo completamente involucrada. Comenzó a hablar de las señales que había recibido, de cómo siempre se sintió extrañamente conectada con Raúl y de cómo ahora todo tenía sentido. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella ya me estaba dejando. No fue una idea pasajera. Ella había tomado una decisión. El segundo día después de la revelación, llegó a casa con la maleta hecha. Carlos, tengo que irme. El universo me está llamando. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. The IRA. ¿Estás tirando nuestro matrimonio a la basura por culpa de algún psíquico? Ella no respondió. Él simplemente me miró con compasión, como si yo fuera un niño que no podía entender lo que estaba pasando. Pero lo entendí. Laura ya no era la mujer con la que me casé. Ella era otra persona. Un extraño. Y, al final de esa noche, la vi cruzar la puerta con su maleta, saliendo de nuestra casa, de nuestra vida. Yendo directamente a los brazos de mi propio tío. Y en ese momento, una única pregunta rondaba en mi mente. ¿Raúl sabía esto? ¿Era él parte de esta locura? Y si así fuera, ¿cuánto tiempo? Aún no había asimilado completamente el centavo. Me sentí paralizado, como si mi vida se hubiera convertido de la noche a la mañana en una absurda telenovela. Mi esposa, la mujer con quien compartí años de mi vida, simplemente se fue a quedarme con mi propio tío, convencido de que un gitano le había revelado que ese era su verdadero destino. Pero no podía aceptarlo tranquilamente. Necesitaba confrontarlo. Saqué mi celular, con las manos temblando de ira, y marqué el número de Raúl. Respondió al tercer timbrazo y su voz tranquila al otro lado de la línea solo me enojó más. Carlos, ya me imaginaba que me llamarías. ¿Qué carajo es esto, Raúl? ¿Estás realmente involucrado en esto? Mi voz era aguda, pero él permaneció inquebrantable. Carlos, acepta lo que está escrito en las estrellas. No luches contra el destino. Casi rompí mi celular de lo enojado que estaba. ¿Cómo podía hablar así? ¿Cómo podía ser tan cínico? ¿Estás escuchando la mierda que estás diciendo? Destruiste mi matrimonio, me robaste a mi esposa. Pero él solo suspiró, como si estuviera cansado. Nadie robó a nadie. El verdadero amor siempre encuentra la manera de reencontrarse. Quería vomitar. Pero entonces dijo algo que hizo que mi mente explotara. Carlos, tienes que entender, esto no se trata de mí. Se trata de Laura. Ella sabe lo que es mejor para ella. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo que me hervía la sangre. Actuaba como si hubiera sido elegido por el universo, como si todo esto fuera algo natural, inevitable. Pero para mí, eso fue traición. Y no iba a tragarme esta historia sin luchar. Decidí que necesitaba ver esto con mis propios ojos. Colgué el teléfono sin decir nada más, y me fui a casa de Raúl. Cuando llegué allí, mi corazón se hundió cuando vi a Laura sentada en el sofá, cogida de la mano de él. Su toque me disgustó. Laura me miró con expresión de lástima, como si yo fuera el único que no entendía la verdad cósmica. Pero yo no estaba allí para escuchar sus tonterías espirituales. Quería respuestas. Me crucé de brazos, intentando con todas mis fuerzas no gritar. ¿Entonces eso es todo? ¿Me dejaste de la noche a la mañana por un hombre 20 años mayor porque un gitano dijo que fuisteis amantes en otra vida? Apretó los labios, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Carlos, no espero que lo entiendas ahora. Pero un día verás que era mejor así.
Miré a Raúl, sintiéndome disgustado por la situación. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué destruiste? Pero él sonrió, como si se estuviera divirtiendo con la situación. Carlos, no te resistas a lo que ya está escrito. Esa frase fue el colmo. No iba a aceptar ese ridículo teatro. No iba a dejar que esto quedara impune. Mi instinto me gritó que algo andaba mal detrás de todo esto. Y estuve a punto de descubrir que esta historia iba mucho más allá de lo que imaginaba. Mi sangre hirvió. Ver a mi esposa allí sentada, cogida de la mano de mi tío, como si fuera la cosa más natural del mundo, me hizo perder el control. No podía aceptar esa traición absurda, más aún disfrazada de destino. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero Raúl no me lo puso fácil. Con esa maldita sonrisa en su rostro, se inclinó hacia adelante y dijo: Carlos, deberías agradecerle a la gitana por abrirle los ojos a Laura. La frase golpeó mis oídos como una bofetada. ¿Qué estaba diciendo? ¿Para agradecer? ¿Por perder a mi esposa por culpa de mi propio tío? Fue entonces cuando me di cuenta que se estaba divirtiendo con esto. No pude soportarlo. Antes de que pudiera controlarme, me lancé hacia él y lo empujé contra la pared. Mi voz era seria, llena de odio. Le pagaste para qué decir eso, ¿no? Por un segundo, vi un destello de pánico en sus ojos, pero pronto intentó recomponerse. Carlos, no seas irracional. Todo esto ya estaba escrito. Pero ahora estaba seguro, estaba mintiendo. La forma en que miraba hacia otro lado, el falso tono de tranquilidad. Raúl nunca creyó en esta historia del destino. El planificado eso. Y lo iba a demostrar. Laura corrió a separarnos sujetándome por los hombros. Carlos, por favor no hagas esto. No conviertas esto en algo peor de lo que ya es. Quería gritarle en la cara. ¿Peor? ¿Cómo es eso peor? Ya estaba en el fondo, mi esposa me había dejado por mi propio tío, y ahora todavía tenía que tragarme alguna charla barata de astrología. Pero en ese momento algo me golpeó. Laura realmente creía eso. Ella no estaba mintiendo. Realmente pensó que estaba siguiendo una llamada del universo. Pero Raúl era diferente. No tenía fe en eso. Estaba manipulando todo. Di un paso atrás, respirando profundamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Si Raúl realmente le pagó al gitano para que dijera lo que quería, entonces él había preparado todo esto desde el principio. Y Laura, cegada por la ilusión, cayó de bruces. Dime la verdad, Laura. ¿Desde cuándo conoce a esta señora Esmeralda? Ella dudó. Sus ojos dejaron los míos, y se agarró nerviosamente el dobladillo de su blusa. Yo comencé a verla hace unos meses. La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Así que eso fue todo. Raúl le fue plantando esta idea en la cabeza, poco a poco, hasta convencerla por completo. Miré a Raúl nuevamente, y vi la sombra de una sonrisa en su rostro. Se estaba divirtiendo con eso. No hubo ninguna maldita profecía. Esto fue una estafa. Quería a Laura. Y pagó para destruir nuestro matrimonio. Mi pecho se llenó de odio, pero tragué con fuerza. Si pensaba que iba a salir ileso de esta, estaba muy equivocado. Porque ahora estaba buscando la verdad. Iba a exponer este repugnante plan y poner fin a esta farsa. Mi mente estaba en llamas. Todo empezó a tener sentido. Raúl no fue víctima del destino, ni se dejó guiar por las estrellas. El configurar todo. Y ahora necesitaba demostrarlo. Esa noche, de regreso a casa, me senté en el sofá y comencé a juntar las piezas. Saqué mi celular y busqué a Madame Esmeralda. Para mi sorpresa, encontré algunas quejas repartidas en foros de Internet. La gente que dijo que ella cargó fortunas para destruir relaciones y manipular a clientes vulnerables. Algunos informes hablaban de matrimonios rotos, alentaron traiciones e incluso familias enteras destruidas a causa de sus profecías. Pero necesitaba algo concreto, algo que intentaría que Raúl estaba detrás de esto. Continué mi investigación, y después de horas de leer declaraciones, encontré un nombre que me llamó la atención. Una mujer llamada Clara, quien dijo haber sido engañado por el mismo vidente. Afirmó que su exmarido le había pagado a Madame Esmeralda para convencer a su hermana de que eran almas gemelas. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Sin perder tiempo me puse en contacto con ella. Al principio Clara dudó en hablar,
pero cuando le expliqué mi situación, sentí que su voz cambiaba. Ella destruyó tu matrimonio, ¿no? Asentí y sus ojos se llenaron de ira. Ella también destruyó el mío, y lo peor, solo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Nos encontramos en un café al día siguiente, y Clara me lo contó todo. Su exmarido, un hombre manipulador, quería deshacerse de ella, pero sin cargar con la culpa de una separación. Entonces, pagó una fortuna por Madame Esmeralda para plantar la idea de que él y la hermana de Clara eran almas destinadas a estar juntas. La psíquica hizo tan buen trabajo que, en cuestión de meses, Clara lo perdió todo. El marido se fue, la hermana rompió con ella y toda la familia se puso del lado de la pareja, convencida de que era obra del destino. Tu tío definitivamente le pagó para que los separara a los dos, afirmó Clara, y sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Raúl compró mi ruina. Compró el fin de mi matrimonio. Y Laura cayó muy bien. Mi corazón latía aceleradamente, y una mezcla de odio y frustración se apoderó de mí. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Raúl nunca creyó en esas tonterías del destino. Solo necesitaba una excusa, algo en lo que Laura creyera sin lugar a dudas, algo que la convenciera de que todo aquello era un camino inevitable. Y nada mejor que alguien como Madame Esmeralda para crear esta ilusión perfecta. Saqué mi celular y llamé al psíquico, haciéndome pasar por un nuevo cliente. Mi corazón latía aceleradamente, pero me esforcé por mantener la calma. Cuando él respondió, su voz era suave, casi fascinante. ¿Qué quieres saber, querida? Contuve mi ira y fui directo al grano. Quiero saber si la mujer que amo está destinada a estar conmigo. Ella se rió suavemente. Todo depende de lo que estés dispuesto a hacer para que el destino trabaje a tu favor. Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. Esta mujer no predijo el futuro. Vendía historias a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Mi pecho ardía. Finalmente supe la verdad. Pero ahora vino la parte más difícil, hazle creer a Laura. Porque después de todo lo que había hecho, después de abandonar nuestra vida, dejarme por otro hombre y tratarme como si fuera un obstáculo para su felicidad, ¿todavía me escucharía? Y, peor aún, ¿todavía quería que ella lo escuchara? Tenía la verdad en mis manos. Podría demostrar que todo era solo una mentira descarada, una estafa montada por Raúl. ¿Pero qué haría yo con esta verdad? Una parte de mí quería restregárselo en la cara, y hacer que Laura se diera cuenta del gran error que había cometido. Pero otra parte sintió que tal vez ya era demasiado tarde. ¿Seguiría siendo capaz de ver la realidad? ¿O estaba completamente perdida en esta farsa? La respuesta no tardó en llegar. Con todas las pruebas reunidas, esa misma noche fui a casa de Raúl. Mi corazón se aceleraba, y cada paso hacia la puerta parecía pesar una tonelada. Golpeé fuerte. No iba a dejar esto para más tarde. No iba a dejar que se saliera con la suya. Quien abrió la puerta fue Laura. Y en el momento en que me vio, su expresión cambió. El shock se apoderó de su rostro. Parpadeó un par de veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Carlos, ¿qué haces aquí? Su voz tembló levemente. No respondí de inmediato. Simplemente miré esos ojos que, un día, conocí tan bien. Su mirada ya no tenía la misma seguridad, la misma convicción. Pero todavía quedaba un resto de duda, una resistencia. Y iba a terminar con esto ahora. Fuiste engañado. Esas fueron las únicas palabras que salieron de mi boca. Vi sus labios abrirse ligeramente, y su respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué? El impacto fue inmediato. Pero continué. Saqué mi celular del bolsillo y mostré las pruebas. Mensajes de otras víctimas. Testimonios. Audio de Madame Esmeralda admitiendo que aceptaría dinero por inventar cualquier cosa. Tomó el celular de mis manos y comenzó a hojear los mensajes, escuchando el audio. Le temblaron los dedos. Eso no puede ser cierto, murmuró, casi sin aliento. Pero vi cómo su rostro se contraía en una mezcla de shock, ira y dolor. De repente, dejó caer su teléfono celular y se llevó las manos a la cara. Y entonces sucedió. Laura empezó a llorar. Pero no se trataba de lágrimas corrientes. Era un grito desesperado, ahogado, el grito de quien se da cuenta de que acababa de destruir su propia vida. Ella cayó de rodillas en el suelo, respirando entre sollozos.
¿Qué hice? Dios mío. ¿Qué hice? Estaba temblando. Las lágrimas corrían por su rostro incontrolablemente. Fui un idiota. ¿Cómo podría creer eso? ¿Cómo podría tirarlo todo por la borda? Su voz era un susurro lleno de arrepentimiento. Pero lo que me sorprendió fue la mirada en sus ojos cuando me miró. Era la Laura que conocía. La mujer que amaba. Perdido, roto, arrepentido. Y en ese momento entendí que ella realmente no lo sabía. Realmente creía que estaba siguiendo un destino, una verdad cósmica. Y ahora que vi la realidad, el dolor de conciencia la golpeó con toda su fuerza. Pero ya no sentí nada. No IRA. No odio. No lo siento. Simplemente sabía que nada podría volver a ser lo mismo. Vi a Raúl parado en la puerta, completamente pálido. No dijo una palabra, pero sabía que por dentro estaba aterrorizado. Laura se volvió hacia él lentamente, con los ojos enrojecidos por el llanto. Fuiste tú, su voz era débil, pero llena de odio. Se levantó lentamente, todavía tambaleándose. Me hiciste esto. Y, por primera vez desde que todo empezó, vi el miedo en los ojos de mi tío. Podría haber sentido satisfacción al ver a Laura darse cuenta de la verdad. Pero en el fondo lo único que quedaba dentro de mí era el vacío. Ella destruyó todo y ahora que lo vio, no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Pensé que esa era la peor parte. Pensé que Laura, desplomada en el suelo, dándose cuenta de la verdad, era el final de la historia. Pero me equivoqué. El universo todavía tenía un último truco que darme. Unas semanas después de ese enfrentamiento, hice todo lo que pude para seguir adelante. Bloqueé a Laura de todas las redes sociales, evité cualquier contacto con Raúl y traté de rehacer mi vida. Pero la verdad es que, incluso a lo lejos, todavía escuchaba los rumores sobre ellos. La gente hablaba, comentaba, especulaba. Y fue a través de un primo lejano que recibí la noticia que me hizo sentir el suelo desaparecer bajo mis pies. Carlos, ¿ya lo sabes? Mi garganta se secó. ¿Sabes qué? Dudó. Laura está embarazada de Raúl. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi cuerpo encerrado. Quería reír, gritar, romper algo. Fue increíble. ¿Embarazada? Como si toda la situación no fuera lo suficientemente extraña, ahora Laura estaba esperando un hijo del hombre que destruyó nuestro matrimonio. Respiré profundamente, tratando de procesarlo. La ira fue lo primero. Ella desperdició nuestras vidas, creyó un engaño y ahora estaba atrapada con este hombre por el resto de su vida. Pero antes de que pudiera decir algo, mi prima añadió, y hay un detalle. Raúl ya se está dando de baja. Fue como si mi cerebro se detuviera por unos segundos. ¿Cómo esto? Pregunté, tratando de entender. Mi prima suspiró al otro lado de la línea. No quiere admitir a su hijo. Hay gente que dice que ya está distante, apenas le habla correctamente. Y parece que ni siquiera quiere registrar al niño. La ironía de la situación era demasiado cruel. Laura lo dejó todo por él, se creyó esta absurda historia. ¿Y ahora simplemente la abandonó? Mi corazón todavía latía aceleradamente, pero por primera vez desde que pasó todo, sentí algo diferente. Satisfacción. Porque, por primera vez, Laura estaba cosechando exactamente lo que sembró. Ella rompió mi confianza, destruyó nuestra historia y se arrojó ciegamente en los brazos de Raúl, pensando que era amor. Pero ahora que todo ha salido a la luz, ahora que ya no hay misterio, profecía ni destino, Raúl simplemente no quería jugar más. Y sabía exactamente por qué. Nunca amó a Laura. Ella era solo un capricho, un trofeo. Y, ahora que estaba embarazada y se avecinaban responsabilidades, quería desaparecer. Los chismes comenzaron a difundirse. Algunos decían que Raúl evitaba sacar el tema, que cambiaba la conversación cada vez que alguien preguntaba por el bebé. Otros dijeron que empezó a desaparecer durante días, dejando sola a Laura. Y luego, el golpe final, Raúl se negó a registrar al niño. Escuché eso y solo asentí. Por supuesto que haría eso. Era un cobarde. Siempre lo fue. Y ahora, cuando las cosas se pusieron serias, mostró quién era realmente. Un día, sin previo aviso, Laura me envió un mensaje. Después de todo. Después de humillarme, cambiarme, dejarme atrás. Fue breve, directo y contundente.
¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla del celular durante largos minutos. Sabía exactamente a qué se refería. Ella lo lamentó. Estaba sola, abandonada, sin apoyo, y ahora veía que había destruido a la única persona que realmente se preocupaba por ella. Pero lo que ella no entendió fue que ese ya no era mi problema. ¿Qué quería ella? ¿Para mí fingir que no pasó nada? ¿Para que corra para salvarla? No. Eso se acabó. Ella tomó sus decisiones. Y ahora, tuvo que afrontar las consecuencias. Laura estaba pagando el precio de sus decisiones. Ahora vio la verdad. Pero ver no fue suficiente para cambiar el pasado. Destruyó todo y se arrojó al abismo sin mirar atrás. Ahora, Raúl se había ido, dejándola sola para lidiar con un embarazo inesperado y una vida arruinada. Pero aún no había terminado. Porque mientras Laura lidiaba con su propio infierno, a mí todavía me quedaba una última cosa por hacer: ajustar cuentas con Madame Esmeralda. Después de descubrir su sucio plan, supe que no podía seguir engañando a otras personas. ¿Cuántos matrimonios ha destruido? ¿Cuántas familias han sido destrozadas por tus mentiras? No podía simplemente dejar pasar esto. Tomé todas las pruebas que pude reunir, grabaciones, mensajes de otras víctimas, conversaciones grabadas, y fui directamente a la comisaría. Quiero denunciar un fraude. El policía me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de fraude? Lo miré a los ojos y respondí sin dudarlo: una mujer que destruye vidas a cambio de dinero. El proceso comenzó. Y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran más víctimas. Con la exposición del caso, otras personas que cayeron en la estafa de Madame Esmeralda comenzaron a hablar. Lo que alguna vez fue solo una queja aislada se convirtió en una verdadera investigación. Resultó que no solo inventaba profecías, sino que también manipulaba a sus clientes para que tomaran decisiones drásticas, como dejar sus trabajos, alejarse de su familia, terminar relaciones, y en casos más extremos, entregar grandes cantidades de dinero creyendo que estaban invirtiendo en el camino correcto del universo. Raúl intentó convencerme de que me rindiera. Su desesperación era evidente. Ya sabía que, si se investigaba al gitano, su nombre aparecería en medio del escándalo. Una noche recibí una llamada inesperada. Fue él. Carlos, todo esto se acabó. No es necesario involucrar a la policía. Su voz era tensa, nerviosa. Pero me limité a sonreír, sintiendo un amargo sabor de satisfacción. ¿Ahora quieres hablar? ¿Ahora que tienes miedo? El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Él sabía que no iba a dar marcha atrás. Y por primera vez, Raúl se dio cuenta de que el juego ya no estaba en sus manos. Cuando la policía llamó a la puerta de Madame Esmeralda, su red de mentiras se derrumbó. El falso psíquico fue arrestado por malversación y fraude, y las investigaciones continuaron para rastrear los esquemas financieros que sustentaban su farsa. Unas semanas más tarde, supe que Raúl estaba siendo nombrado en el proceso como uno de los involucrados en el pago de sobornos para manipular pronósticos. El golpe que le asestó volvió hacia él como un tsunami. No necesitaba hacer nada más. La vida misma se encargó de darle su merecido. Esa etapa de mi vida finalmente llegó a su fin. Laura desapareció de mi camino. Raúl fue desenmascarado y la gitana que destruyó mi matrimonio enfrentaba ahora las consecuencias de sus mentiras. Se hizo justicia y sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Pero aún así, no podía ignorar todo lo que pasó. Perdí mucho. Perdí tiempo, perdí paz, perdí la ilusión de un amor que pensé que duraría para siempre. Pero en medio de todo esto, también me encontré a mí mismo. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Necesitaba mirar dentro de mí y comprender que mi felicidad nunca debería depender de la validación de nadie. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a ver mi valor, a comprender que el verdadero amor no necesita amuletos, profecías ni juegos de manipulación. Empecé a invertir en mí mismo. Fui a terapia, volví a entrenar, me reconecté con amigos que Laura había quitado de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que no necesitaba estar con alguien para ser feliz. Me estaba redescubriendo, y eso fue suficiente. Pero, irónicamente, fue entonces exactamente cuando dejé de buscar. Ese verdadero destino me trajo a alguien increíble. Así conocí a Juliana. Juliana fue todo lo que Laura nunca fue. Una mujer con los pies en la tierra, inteligente, segura de sí misma.
No necesitaba predicciones para saber lo que quería en la vida. No necesitaba señales, hechizos o rituales para decidir si me amaba o no. Desde el primer día fue clara y directa: me gustas porque eres tú. Es tan simple como eso. Y estas palabras, que a cualquiera le parecerían comunes, fueron lo más liberador que pude escuchar. Ya no era rehén de un destino inventado. Ahora, yo era la elección de alguien. En los primeros encuentros confieso que todavía llevaba algunas cicatrices del pasado. Tenía miedo de confiar, miedo de delatarme nuevamente, miedo de que, de alguna manera, todo eso volviera a suceder. Y para ser honesto, durante los primeros meses luché con mi propia inseguridad. ¿Y si me estuviera engañando a mí mismo otra vez? ¿Y si el destino quisiera reírse en mi cara una vez más? Pero Juliana me demostró, poco a poco, que el verdadero amor no necesita pruebas absurdas, no necesita ser una lucha constante. El verdadero amor es simple. Lose. No te quita el sueño, no te hace dudar de ti mismo. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba experimentando. Un día, hablando con Juliana, terminé contándole toda la historia. Ella se sorprendió, pero no se rió ni me miró con lástima. Él simplemente tomó mi mano y dijo: te mereces algo mejor. Siempre lo has hecho. Y fue en ese momento que me di cuenta de lo distorsionada que había sido mi visión de mí mismo. Durante mucho tiempo dejé que Laura y sus creencias absurdas dictaran mi valor, me hicieran sentir pequeña, insegura e insuficiente. Pero con Juliana me di cuenta de que yo nunca fui el problema. Siempre he sido alguien capaz de amar de verdad. Pero antes estaba con la persona equivocada. Ahora miro hacia atrás, y me doy cuenta de cuánto me liberé de una prisión emocional. Si Laura no hubiera hecho todo lo que hizo, es posible que nunca hubiera descubierto lo que realmente merezco. Hoy Raúl y Laura son solo nombres de mi pasado. Lo que pasó fue doloroso, surrealista, casi increíble. Pero ese no fue el final de mi historia. Al contrario, fue un nuevo comienzo. Y, por primera vez en años, puedo decir: estoy realmente feliz. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante. Hasta la próxima historia.